de la ecuación del movimiento. Porque cuando ponemos el paciente Haz bajo lo que ventilación sigue. mecánica, pues ya los músculos no van a tener tanta acción, ¿sí? No el 100% de la acción, porque lo que buscamos, uno de los objetivos de esa ventilación mecánica es que ellos descansen, ¿cierto? Incluso podemos ponerlos a descansar del todo, o por hacer que se activen, pero de manera que no se fatiguen, ¿de acuerdo? Muy bien. Las interacciones del ventilador y el paciente están gobernadas por la ecuación del movimiento, como les decía. Qué frío. Establece que la presión requerida para insuflar los pulmones depende de las propiedades elásticas y resistivas del aparato respiratorio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que en esta gráfica que ya la habíamos visto en clases pasadas, que es la gráfica de presión-volumen, vemos cómo ese trabajo resistivo sería en la inspiración, ¿sí? Que está dado por la resistencia impuesta de todo lo que le ponemos al paciente en el ventilador, los filtros, los sensores, las válvulas, el circuito propiamente, ¿ya? Más la resistencia del sistema respiratorio, ¿ya? Todo lo que opone resistencia a la entrada del flujo, los bronquios, el saco pulmonar, el abdomen, ¿ya? Y ese trabajo elástico pues hace que es el retroceso, que por ese retroceso elástico pues tiene que ver también con la elasticidad de la pared del tórax y de los pulmones. ¿Ya hay? Ay, verdad. ¿Yo cómo hago eso otra vez? Ay, no, venga que yo me calle, como venga a mí. Que no, de ya, porque no me aparece mi presentación. Esto es muy grave. Muy bien. Entonces, aquí vemos en esta gráfica esta resistencia, este trabajo resistivo, ¿sí? Esta resistencia. Y aquí el tórax y el parénquima. Y ahí dice acá, patología, y aquí dice impuesta. Todo esto puede ser también patológico, esa resistencia, y esto de la distensibilidad del volumen pues, también puede ser no patológico. Todo esto es la presión transrespiratoria, todo esto en conjunto, ¿sí? Y esto entonces sería el elemento resistivo que tengo que vencer con ese trabajo respiratorio, y esto sería el elemento elástico que tengo que vencer. ¿De acuerdo? Todo eso en conjunto hace o conforma lo que es la ecuación del movimiento. ¿Cómo va a ser el paciente? Esta parte. Todo esto es trabajo resistivo, ¿sí? El elemento resistivo. La presión que tengo que ejercer, el trabajo respiratorio sería la presión que tengo que ejercer o qué tanto tengo que hacer en presión con el ventilador en ayuda para vencer toda esa resistencia que vieron ahorita que está dada por eso que impongo con la parte de afuera de mi paciente, las válvulas y todo este resto que vieron en la grafiquita, más lo del paciente propiamente, de sus sistemas, ¿sí? Y aquí toda esta parte del parénquima, ¿sí? Y de la pared del tórax, ¿de acuerdo?
entonces hace que se dé una interacción entre el paciente y el ventilador para ejercer ese trabajo, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí está la presión que ejerce el ventilador más la presión muscular, que sería igual al flujo por la resistencia, la parte resistiva, más la parte elástica, ¿sí? Volumen sobre distensibilidad. ¿De acuerdo? Esto es ecuación de movimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Pero ahí, profe. Por ejemplo. Ahí voy. En la siguiente diapositiva. La última vez que me total Volumen corriente dividido la distensibilidad. Recuerden que la semana pasada la distensibilidad la van a encontrar también en la literatura como cumpleaños. ¿Listo? Sí. Usted no le tocó eso para. Usted no lo desatrasó. Y ese flujo es esa resistencia, ¿cierto? Listo, muy bien. Entonces, las propiedades resistivas están determinadas, ustedes ya me lo sabían decir, ¿cierto? Si recuerdan de qué depende la resistencia. ¿Cierto? De la ¿O no? presión. De la presión. ¿Resistencia es qué? Por el flujo. Lo vimos la semana pasada. Miren que todo se va integrando. La semana pasada vimos propiedades mecánicas. Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí? Integrar las propiedades mecánicas. A ver, ¿cómo vamos a coger? A ventilar un paciente. ¿Sí? ¿De qué depende la resistencia? A ver, está determinada por el flujo y por las fuerzas que se oponen allá a que pase el aire, a que pase el flujo. ¿Sí? Recuerden que sean flujos transicionales, turbulentos, laminares, ¿cierto? Y que depende del calibre de la vía aérea o de lo que se oponga, que hay una resistencia más alta o normal. ¿Sí o no? Bueno, entonces, esas propiedades resistivas dependen de eso, ¿sí? Dependen de eso. Las propiedades elásticas dependen entonces de qué? De la distensibilidad tóraco-pulmonar y del volumen. ¿De acuerdo? Por consiguiente, la presión que tiene que hacer el ventilador depende del flujo inspiratorio, de las resistencias que tiene la vía aérea, del volumen que está circulando y de la distensibilidad del paciente. ¿El volumen que está circulando dónde? Entre el paciente y el ventilador. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esto también depende, hace que todo esto se integre. ¿Sí? Si yo tapo la válvula exhalatoria, se me va a aumentar la resistencia exhalatoria, claro, se va a ver disminuido todo esto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un paciente que está ventilado y tiene un broncoespasmo, pero además usted le tiene una nariz de camello tapada, un filtro tapado, ¿sí? De los que le ponen, ¿qué está pasando? No hay, el flujo que usted le programó no puede pasar, tiene que vencer algo que se le está oponiendo, ¿sí? Cosa que el ventilador tiene que hacer más, mandarle con más fuerza, ¿sí? O mostrarle a usted, oiga, hay algo que me está tapando y no me deja mandar lo que usted me programó, ¿ya? Porque no es capaz de hacer que se produzca un desplazamiento de aire, que sería el producto de trabajar, ¿sí? De esa presión que está ejerciendo. ¿De acuerdo? ¿Sí es claro el ejemplo? Sí. Listo. Por otro lado, la presión total de insuflación resulta de la combinación de la presión generada por el ventilador y la presión generada por los músculos. ¿Sí? La presión con que va a tomar el aire el paciente. Sí, cuando está un paciente en asistido controlado por volumen, en asistidos controlados, y en espontáneo. ¿Ya? Porque si está controlado del todo,
como en los ventiladores esos que veían que eran de perillitas y nada más, pues el ventilador llega y ¡pum!, me inyecta todo el aire. ¿Sí? Que en esa época se atrofiaban muchísimo los pacientes, los músculos, porque todos los dábamos. Muy bien. Esto entonces sería ecuación del movimiento. Ay, Dios mío. Esta gráfica. ¿Qué es eso de ay, Dios mío? Muy bien. Presión muscular, en resumidas cuentas, sería ese trabajo elástico y el trabajo resistivo, la PIN, la presión inspiratoria máxima, menos el PIB. ¿Ya? Todo esto por el plató menos el PIB. Uy. ¿Ya? Eso nos da... ¿Cómo? El plató. El plató, la presión meseta. Entonces, esta presión muscular, si por fórmula matemática anulamos uno de estos, ¿sí? Pam, pam, queda pi menos pi. Y sería igual a la presión que tienen que ejercer los músculos para vencer toda esa resistencia impuesta y la elasticidad del sistema respiratorio y que se dé el movimiento del aire. Si es por cancelación, así no debería quedar team plata. No. ¿Listo? Muy bien. Entonces, trabajo elástico, trabajo resistivo y nos da PEMUS. No se les vaya a olvidar. Trabajo elástico, trabajo resistivo y nos da la presión muscular. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué les digo que no se les vaya a olvidar? Porque basados en esto hacemos titulación de la descarga muscular que vamos a hacer con los pacientes en espontáneo cuando los tenemos en una modalidad con presión de soporte. A la presión muscular. PEMUS. Muy bien. Miren que era muy cortita, porque ya ustedes tienen lo más grande. Ahora, vamos a hablar de constantes de tiempo. Resulta que hace rato yo les dije, uno tiene que tener un tiempo para tomar el aire y un tiempo para botarlo. ¿Para qué es eso? Para que mis músculos también descansen y yo tener el suficiente espacio, el suficiente tiempo de botar el aire y que se dé intercambio gaseoso. ¿Sí? De que se refresque mi cuerpo de aire. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues resulta que dado eso, esas constantes de tiempo, esos tiempos que yo necesito para que eso pase, depende de la distensibilidad de mis pulmones y de la resistencia. ¿Ya? Ustedes miren cómo están respirando aquí de bonito, ¿sí? ¿Han visto en sus prácticas los pacientes que tienen fibrosis pulmonar? Ellos toman el aire muy rápido y lo botan muy rápido, ¿ya? Porque los pulmones están más duros. ¿Sí? ¿De qué? De la distensibilidad. Distensibilidad por resistencia. Sí, dividido mínimo. Dividido mínimo. Esta fórmula dividido mínimo. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo unos pulmones normales, pues por lo general lo que hago es tomar en un segundo y botar en dos. ¿Sí? Cuando yo tengo unos pulmones poco distensibles, con una necesidad muy aumentada, como son los pacientes con fibrosis, pues yo no me voy a demorar tanto para llenar esos pulmones. ¿Sí? Y voy a botar el aire más rápido. Y ellos respiran. ¿Sí? Mientras que yo aquí puedo. Pongo a hacer una inspiración profunda. ¿No? Y muchas veces, señora, eso es segundos porque es el tiempo. ¿Sí? Eso es segundos porque es tiempo. Estamos hablando de tiempos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un paciente con unos pulmones muy duros, ¿qué hace ese paciente? Compensa esa falta del aire con una frecuencia más alta. ¿Ya? Entonces ellos respiran más corto pero más rápido. ¿Ya? Dividido mínimo. ¿Ya? Bueno, entonces mínimo. Los pulmones requieren de 3 a 5 constantes de tiempo para poder vaciar el 63% de ese volumen pulmonar. ¿De acuerdo?
O sea, que si yo tengo un paciente que me atrapa aire, voy a necesitar muchas más constantes de tiempo para que me lo bote. ¿Sí es claro? Sí. Siento silencio. ¿Sí es claro? Sí. Perfecto. Los que están conectados, ¿es claro? Necesita más que para Tiempo para botarlo. El flujo expiratorio es provocado por la diferencia entre la presión alveolar al final de la inspiración y la presión media. La expiración es favorecida por las fuerzas elásticas del pulmón, eso ya me lo había explicado, el retroceso elástico. A menor distensibilidad, este es el ejemplo que les estaba dando. A menor distensibilidad, mayor presión alveolar al final de la inspiración. Claro, un paciente con un pulmón más duro, ventilación mecánica y se está inflamada más, va a tener una plata más alta. ¿Sí? A mayor gradiente de presión para la expiración y se oponen más las resistencias, eso va a estar alterado y vamos a necesitar unas constantes de tiempo diferentes. ¿Sí? No se extrañen que en los pacientes que son obstructivos, con patologías obstructivas, siempre el médico les esté preguntando cómo están las constantes de tiempo. ¿Ya? ¿Qué es lo primero entonces que ustedes tendrían que calcular? Hacerle las mediciones. ¿Qué? Platón. Sí. La compliance. ¿Y con qué sacan la compliance? Estática. Con el plató. Muy Y el bien. ¿Vio que sí? ¡Ay, qué emoción, Dios! Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que ir a hacer? Poner el paciente en volumen, que lo vamos a aprender luego porque tiene que estar en volumen. Le hago una pausa, le mido el plató, hago mis cálculos de sensibilidad estática y de resistencia y voy calculando esto. ¿Listo? Y voy calculando esto. ¿De acuerdo? Pero no calculan los ventiladores ya. Sí, pero usted lo va a aprender a Las constantes de tiempo no las calcula el ventilador. No conozco el primero que las calcula, usted las calcula. Él le da cuánto tiempo inspiratorio y cuánto tiempo exhalatorio, en total toda la relación, y hay otros que te muestran el tiempo total de la respiración, que es TTOT. Y con eso vos haces cálculos, ¿sí? Haces el análisis de cómo está funcionando el cuento, si sí tiene suficiente tiempo de descanso, acompasando lo clínico, observación clínica, la evaluación clínica del paciente con lo que estás viendo en el ventilador y haciendo en él, ¿ya? Y dependiendo de eso, entonces vos ya decidís, no, y con los gases, no me está botando suficiente, tiene atrapamiento de aire o tiene autopic, entonces vamos a darle más tiempo, entonces vamos a aumentar las constantes de tiempo, entonces o le aumento la frecuencia respiratoria o le disminuyo el tiempo inspiratorio, X. Eso vamos en camino, ¿sí? Vamos en camino, ¿de acuerdo? ¿Qué es hiperinsuflación dinámica? Yo les había puesto esa tarea. No. Oye, tengo tanta gente que le pongo tareas que, mira. Hiperinflación. Causada por el vaciado pulmonar incompleto. Esto ya me lo saben explicar ustedes muy bien. ¿Ya? Y se da por dos eventos. Por la limitación al flujo con aumento de la resistencia durante la expiración, produciéndose un colapso dinámico de la vía aérea con cierre de estas. Bueno, yo saco mi marcador para hacer el dibujo, para que uno de ustedes me lo explique, que yo ya lo expliqué. Y segundo, por el vaciado pulmonar lento, con relación al tiempo expiratorio disponible que resulta insuficiente. Eso se llama atrapamiento aéreo. ¿Sí se acuerdan? El dibujito que yo les hacía. ¿Sí? Que aquí Es se de las tiene dos que dar una presiones. cosa que se llama punto de qué. De inflación. ¿Cuál? Presión. Y que los pacientes, que hay pacientes que por lo general son los que son obstruidos, este punto se desplaza Más abajo y hacia queda la atrapado en el alveolo. ¿No es cierto? Ah, mire que sí saben hacerlo. Mire que ya la flor aprendió muy bien. Eso es lo que pasa. Por eso se da hiperinspiración dinámica y atrapamiento de aire. Esto se genera. ¿De acuerdo? Muy bien. Les cambian la pregunta y se cortan ustedes mismos. Muy bien. Bueno, muchachos.